Bueno, muchas gracias por haber venido. Os hemos convocado desde Guanyar Novelda, pues un poco para contaros lo que está pasando con el Parque Salvador Sánchez Arnaldos, el nuevo parque que se ha construido en la Avenida de la Constitución, que, como sabéis, es un tema pues que ha despertado mucha polémica y nosotros queremos explicar exactamente qué es lo que ha pasado, porque este es un tema que viene de lejos y nos parece que es importante aclararlo. En primer lugar, yo quería destacar que aquí estamos hablando de un problema de falta de compromiso, de seriedad, de honestidad por parte del concejal de Calidad Medioambiental y yo diría que del equipo de gobierno, ¿no? Porque, en definitiva, de lo que se trata es de que con este parque había un compromiso y ese compromiso se adquirió, en primer lugar, con Novelda Accesible y, además, se adquirió con el resto de los grupos de la oposición y yo diría que con toda la ciudadanía de Novelda, ¿no? Y es que ese compromiso era que este parque, que es un parque nuevo que se construye ahora, pues iba a ser totalmente accesible. No estamos hablando solamente de un juego en una zona de juegos infantiles, estamos hablando de un parque completo que iba a ser totalmente accesible y, como todo el mundo ya prácticamente sabrá, pues al final no ha sido así. Y yo quiero explicar cómo han sucedido los acontecimientos para que la gente entienda hasta qué punto, pues lamentablemente, nos han mentido y al final pues tenemos un parque que yo en este momento diría que, siendo una instalación nueva, con infraestructuras nuevas, con un montón de dinero que ha costado, porque este parque se ha hecho con una subvención, pero las subvenciones también salen de los impuestos de todas las personas y no se ha hecho íntegramente con dinero de Diputación. Claro, el Ayuntamiento también ha tenido que poner su parte de dinero, ¿no? Y al final todo esto, todo este tiempo, este esfuerzo y este dinero para que tengamos un parque que antes de su inauguración ya es una instalación obsoleta. Y esto lo quiero dejar bien claro, porque hoy en día lo hemos visto recientemente en Elda y lo estamos viendo en todas las localidades cerca de Novelda. Pues ya prácticamente todos los ayuntamientos, cuando se plantean hacer una instalación nueva, no solo porque lo marca la ley, sino también por una cuestión de conciencia y de ética, pues todos los parques que se están haciendo hoy en día y que se consideran instalaciones modernas, pues son instalaciones totalmente accesibles y, repito, nosotros vamos a tener un parque que está recién hecho, que ha costado un montón de dinero y que no lo va a ser. Y os explico cómo ha pasado todo. Bueno, primero decir que hace ya mucho tiempo, más de un año, pues el concejal, junto con algún técnico y más personas, mantuvieron una reunión hace bastante más de un año con miembros de personas que pertenecen a Novelda Accesible. A esa reunión asistió también el presidente y una técnico de COCENFE, un poco pues para asesorar, y en esa reunión, en la que se habló de las mejoras que se iban a hacer en otros parques, se habló también de ese parque. Y bueno, yo os lo comento porque Guanyar Novelda estamos en todo momento en contacto con Novelda Accesible, porque sabéis que es un tema que nos preocupa mucho, la accesibilidad, y además, pues sabéis también que hay personas de Guanyar que están en esa asociación. Y lo que se nos transmite es que en esa reunión que se produce, el concejal le garantiza a las personas que asistieron que el nuevo parque que se construyera, ya que en los anteriores era muy difícil actuar para remodelarlos todos, pero que sí, su compromiso era que el nuevo parque que se hiciera iba a ser totalmente accesible. Incluso en esa reunión, aprovechando que había pues una técnico de COCENFE y estaba, se sacan unos catálogos y se muestran unos juegos infantiles. Y ahí se eligen qué juegos se van a instalar en el parque, que además quiero recalcar que eran más económicos, más baratos que lo que se ha puesto. Ahí queda todo, todos nos quedamos tranquilos pensando que, pues que vamos a tener por fin un parque en Novelda totalmente accesible. Y pasa el tiempo. Y pues yo no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue por noviembre, antes de Navidades de este año, pues yo personalmente estuve en el ayuntamiento para consultar algo del proyecto, porque nos surgió una duda por unos árboles que se estaban cortando o se estaban cambiando de sitio. Y cuando fui al ayuntamiento para ver esos árboles, para ver qué estaba pasando, Pancho, el concejal, me muestra el proyecto y cuál es mi sorpresa cuando veo una foto de la zona de los juegos infantiles que no se corresponde en absoluto con lo que habíamos, con lo que se había hablado y con lo que se habían comprometido a poner. Y además, no solamente eso, es que me doy cuenta inmediatamente que era un juego en el que era imposible que pudiera
entrar una silla de ruedas, o sea, no era un juego accesible en absoluto. Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar, se incorporó a esa reunión, porque además venía también para hacer una consulta Iván Ñíguez, concejal del grupo PSOE, y en esa misma reunión le pedimos a Pancho, al concejal, que por favor que hiciera todo lo que estuviera en su mano, pero que eso no podía ser así, que ese no era el compromiso que habían adquirido, que esos juegos infantiles no eran accesibles y que por tanto nos parecía inadmisible. Lo que sucedió a continuación es que, bueno, estuvimos esperando un par de semanas, no teníamos respuesta y finalmente el concejal de Calidad Medioambiental nos transmite que no puede hacer nada, que esos son los juegos que se van a quedar porque la empresa ya los ha fabricado y que no pueden modificar nada. Bueno, a partir de ese momento, la verdad es que, pues imagínate, el descontento no pudo ser mayor, una decepción tremenda porque era algo que estábamos esperando todos, pero claro, es que ahí no ha quedado la cosa, es que ahora resulta que cuando están finalizando las obras nos damos cuenta de que el hecho de que los juegos infantiles no sean accesibles, pues es solamente uno de los problemas que presenta el parque. Porque el parque, la gente tiene que saber que además, por ejemplo, el pavimento táctil que se ha colocado pensando en las personas ciegas, las personas con visión reducida, pues está mal colocado, hay deficiencias. Además, el kiosco, y esto lo obliga la ley, el kiosco tenía que tener una barra a doble altura también para que se puedan acercar las personas con silla de ruedas y no la tiene. O sea que hay una serie de problemas que van mucho más allá de una zona de juegos infantiles, que ya nos parece un tema muy serio, porque la verdad es que es muy triste que en Novelda al final pues haya niños que no pueden ir a jugar a los parques, ¿no? Pero, en fin, como os decía, ese no es el único problema. Entonces, lo que ha sucedido en las últimas semanas, nosotros llevamos tiempo en contacto permanente con Novelda Accesible, con el resto de grupos de la oposición, y finalmente lo que hemos hecho ha sido presentar un escrito al Ayuntamiento pidiéndole que, por favor, no recepcione esas obras. Y esto lo hemos hecho porque algunas de esas deficiencias pensamos que todavía estamos a tiempo de que la empresa que ha realizado las obras las subsane. Si el Ayuntamiento finalmente recepciona esas obras, como nos tememos que va a suceder, lo que va a pasar es que esas deficiencias después tendrá que arreglarlas el Ayuntamiento de su bolsillo. Es decir, que además de lo que hayan costado las obras, habrá que gastar más dinero en subsanar los problemas que presenta ese parque, sin hablar del tema de los juegos infantiles. Por tanto, lo que hoy queremos transmitir desde aquí es que, en primer lugar, hemos presentado ese escrito, confiamos en que el Ayuntamiento, bueno, el concejal y el grupo de gobierno recapacite y se planteen no recepcionar esas obras, pero si ya lo hubieran hecho, pues entonces tendremos que seguir adelante. Como os decía, estamos en contacto con el resto de grupos de la oposición y bueno, en función de cómo estén las cosas, pues tomaremos una decisión de cuál va a ser el siguiente paso con respecto a este tema. ¿El escrito es conjunto con otro grupo o es un escrito particular de Guanyar Novelda? No, es un escrito que hemos presentado conjuntamente los tres grupos de la oposición, PSOE, Compromís y Guanyar Novelda, pidiéndole al Ayuntamiento que no recepcione esas obras. Como te decía, yo me temo que ya lo han hecho, pero y también quería decir que no solamente lo ha hecho los tres grupos de la oposición, me consta que también previamente la asociación Novelda Accesible ha presentado un escrito también solicitando que subsanen los errores antes de dar por finalizadas esas obras, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que en función de lo que haya pasado, pues decidiremos cuál es el siguiente paso. En cualquier caso, sí que quiero recalcar que, porque yo sé que habrá personas que a lo mejor les parecerá más o menos importante, o a lo mejor incluso a veces no nos damos cuenta hasta qué punto la accesibilidad es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Pero incluso para las personas que a lo mejor estén pensando que el tema no es para tanto, ¿no? Yo lo que sí que les diría es que se planteen qué les parece tener un concejal que se compromete a hacer una cosa, que no la hace y que además luego niega haberse comprometido. Y a nosotros eso nos parece especialmente grave, porque en política uno tiene que ser honesto y yo creo que es lo mínimo que le podemos pedir a nuestros políticos, ¿no? Que es que cumplan su palabra y que no nos mientan, ¿no? Entonces, bueno, pues si no nos importa a lo mejor si el parque es más o menos accesible, yo creo que a todos nos debería importar que nuestros políticos cumplan su palabra y no mientan.